Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a hacer un breve recorrido por la historia de la policía. Para ello les compartiré pantalla y de esta manera podemos iniciar. Bien, veremos cómo la historia de la policía se remonta a la existencia de la humanidad. Tal vez nosotros tengamos algunos recuerdos de la policía como la fotografía que les estoy presentando, cuando las policías apenas se estaban conformando, por ejemplo, en nuestro país. La historia de las policías en general inicia con la custodia y protección de los bienes del Estado. El Estado busca la manera de que todo aquello que recaban impuestos, todo aquello que de alguna manera eh, logra por medio de la participación ciudadana, pues se proteja para poder seguir creciendo. También recordemos que gran parte de los primeros gobernantes, pues eran las personas que tenían los recursos, la mayor cantidad de recursos, los medios de producción, tierras, eh, minerales, es decir, todo aquello que nos da una idea de la riqueza. Con el tiempo, estas personas, los gobernantes, se van dando cuenta de que también la ciudadanía requiere protección, puesto que para poder recaudar estos impuestos, pues se requería que la ciudadanía contara con sus recursos. Ellos llegaron a concluir, obviamente, que un ciudadano bien protegido, pues genera más impuestos. Y esto debido a que los asaltantes al principio, pues sí, podían asaltar muy bien eh, los vehículos o los carros con los que se movían la riqueza de un lugar a otro, pero pues empezaron obviamente a asaltar a los ciudadanos. Entonces hubo que extender esta protección también a la ciudadanía. Iniciamos con Grecia, una de las primeras poblaciones o una de las primeras conjuntos de personas que buscan la manera de protegerse. Recordemos que cuando se empiezan a formar grupos sociales que después pasan a ser reinados, pasan a ser eh, eh, latifundios. Bueno, pues todo esto empieza poco a poco a generarse en la humanidad y Grecia es una de las primeras. Asimismo, es una de las primeras poblaciones que empiezan a crear leyes que vayan a velar por el interés de lo que es la seguridad. Entonces crean estas leyes que velen por el cumplimiento de las reglas. En ese tiempo, los magistrados se encargaban de mantener el orden y la ley, pero lo hacían como cualquier gobernante lo haría por medio del ejército. Una de las primeras reglas que hasta hace poco imperó en nuestro país era que las policías o quienes se encargaban de cuidar el orden y la paz, pues no deberían de pertenecer al ejército. Y si digo que hasta hace poco es porque recuerden que en nuestro país, en recientes fechas, hubo una modificación a la Constitución para darle legitimidad al ejército. Por allá del 2000, año 2008, 2007, en el periodo del presidente Felipe Calderón, se sacó a los ejércitos, al ejército de México, a las calles para hacerle frente al crimen organizado, al narcotráfico, a la delincuencia organizada, y pues no vieron otra solución más que hacerlo con el ejército. Todo este tiempo que ha estado el ejército en las calles haciéndole frente a la delincuencia, hasta cierto punto carecía de legitimidad, puesto que el ejército no está destinado para ello. No es hasta que llega este presidente Andrés Manuel López Obrador que busca una reforma en la que al ejército se le puedan asignar tareas propiamente de vigilancia, inclusive de prevención y de ataque a la delincuencia organizada. Pero esto pues lo hacen para darle una legitimidad y poder seguir utilizando el ejército. Esto es debido a que los gobiernos de México pues se han dado cuenta de que las policías
municipales y estatales, inclusive la policía federal, han sido rebasadas, han sido infiltradas por el crimen organizado. Entonces, en nuestro país, la milicia, la marina, han participado desde hace algunos años, por allá desde el 2008, 2007, han participado en tareas que no les correspondían por una necesidad. Así es como se vio. En este caso, su servidor no lo está legitimizando o deslegitimizando. No me toca a mí establecer si está bien o está mal. Eso es para que cada quien se forme su criterio, lea, investigue y se cree en sí mismo, en cada una de ustedes, en cada uno de ustedes, si es correcto o es incorrecto que el ejército siga realizando estas tareas. Aun y cuando sabemos que el ejército está más enfocado en delincuencia organizada, crimen organizado, narcotráfico, es decir, delitos de alto impacto. Para tareas, vamos a decir, más sencillas, como serían robo a transeúnte, robo a casa de habitación, homicidios, de lo que se refiere al fuero común, pues siguen siendo las policías municipales, las policías estatales, policías ministeriales quienes se encargan de realizar estas tareas. Pero aún así, vemos cómo en Grecia se crea esta disposición de no pertenecer al ejército y esto es eh, con el fin de contar con policías que provengan de la sociedad, porque se tiene la concepción de que un policía que proviene de la sociedad va a ser más empático con la misma sociedad, puesto que proviene de ella. No así un militar que tiene una instrucción, una preparación muy distinta a la que se tiene en las policías. Bien, en España, en el año de 1476, en Castilla, se crea lo que es la Santa Hermandad, que era una especie de policía nacional. Veremos cómo con el tiempo este concepto de policía o guardia nacional sigue imperando en muchas partes del mundo. En España sigue habiendo una guardia nacional en, o guardia civil. En Colombia, en algunas partes de Latinoamérica existen policías nacionales que se encargan de la protección de la ciudadanía. Pues México entra a este concepto o a este rubro, pero con el apoyo del ejército. Esa es la diferencia o lo que nos caracteriza aquí en nuestro país. En Francia, por allá de 1796, aparece este término Ministerio de la Policía. El Ministerio de la Policía ya es una Secretaría de Estado que busca crear eh, elementos preparados para atacar los delitos del fuero común, principalmente. En este periodo, en este tiempo, aparece un individuo del cual voy a relatar algunos aspectos muy interesantes que vienen a resultar en algo que se persigue actualmente en todas partes, lo que es la policía preventiva. Eh, Eugene François Vidocq es una persona, un individuo con antecedentes penales. Este individuo termina por convertirse en un policía luego de una serie de problemas y vicisitudes que pasa. Él ofrecía sus servicios a la policía en compensación de que no fuese en su momento detenido. Bien, al comisario que se encontraba en ese tiempo en París, Francia, pues le parece bien y lo empieza a utilizar. Vemos cómo este individuo, hijo de un panadero, primero presta sus servicios en la milicia debido a borracheras, debido a su indisciplina, pues por ahí se pelea con un sargento y es expulsado, deserta y escapa de ahí. Eh, Vemos cómo en su país pues le rinden algunos honores, algunos homenajes por medio de estampillas y libros. Pasa que en 1808 le piden prestado unos viejos amigos de él, conocidos delincuentes, le piden prestado un carro, un coche,
para en un momento dado realizar ellos, cometer un delito. Cuando, se lo regresan, él observa que el coche presenta manchas de sangre, presenta huellas de violencia y siente que en un momento dado lo pueden involucrar en el delito que se cometió. Entonces, ¿qué es lo que él hace para evitar, ser aprehendido por la policía? A él habiendo entrado y salido varias veces de la cárcel por diferentes faltas y delitos menores, bueno, pues va y le informa al jefe de la policía, al comisario, qué es lo que sucede y pues de esta manera aprenden a estos delincuentes. Esto lo ve el jefe de la policía, el comisario lo ve como una oportunidad. ¿Por qué? Porque empieza a obtener información de Vidoc para adelantarse y tratar de detener a los delincuentes, o ya sea cuando acaban de cometer algún delito o antes de que lo cometan. Es así como él se convierte en un informante de la policía y debido a la gran cantidad de información que él tenía con relación a la manera como actuaban, pues funciona de muy buena forma y pues esto se empieza a generar una prevención de los delitos gracias a que él conoce todas esas técnicas o tácticas de los delincuentes. Se le conoce como uno de los primeros policías preventivos del mundo. Inclusive hay quien lo considera como uno de los primeros en utilizar procedimientos criminalísticos. Esto sin que él supiera propiamente lo que era la criminalística o cómo se aplicaba. Él simple y sencillamente empieza a relacionar algunos de los indicios que se generan en determinados delitos con determinados delincuentes o con determinada forma eh, de trabajar de los delincuentes. Es así que se le asigna una oficina, él crea una unidad especial que se conoce como una policía criminal secreta. Empieza a realizar investigación, empieza a rendir resultados y es así como él muere ya a la edad de 82 años, siendo un personaje respetado. Bien, en Inglaterra, en 1663, aparecen estas personas que se les conocía como cuidadores. Ellos se encargaban de vigilar las calles principalmente durante las noches, y de esta manera en Inglaterra se pretende buscar, se pretende lograr reducir los índices delictivos. Ahí, asimismo, aparece The Thames River Police, que no era otra policía más que una reactiva, que buscaban a lo largo del río Támesis, un río que cruza Londres, cuerpos de víctimas de los delitos o en una especie de suerte a algún delincuente arrojando un cuerpo al río y poder sorprenderlo infragante. Este cuerpo de policía era independiente del ejército, tal como se estipula desde un principio por Grecia. Se sigue con esta misma eh, indicación. Por ahí vemos en este mapa el río Támesis, cómo cruza Londres, y por ahí una imagen de estos tiempos, de de esta policía del río Támesis que se encarga de buscar cuerpos a lo largo del río. En sí, este fue el primer servicio ya profesional de policía. Aun y cuando en Francia ya existía el Ministerio de Policía, bueno, pues en Inglaterra se empiezan a perfeccionar los conocimientos, las técnicas, se le empieza a dar un enfoque al elemento más profesional y aparece la Policía Metropolitana de Londres. Esta policía es reconocida a nivel mundial y hasta la fecha sigue siendo reconocida y pues se organiza igual que como se había estipulado a partir de fuerzas civiles, es decir, policías que emerjan de la sociedad. Esta policía sirve como un modelo para la creación de otras en todo el mundo. En Canadá aparece la policía de Toronto, por allá en 1834, en el siglo XIX, y esta policía llega a conservar una credibilidad que hasta la fecha le sigue marcando. Por allá en 1839, igualmente seguimos en el siglo XIX, eh,
Boston y Nueva York, dos de las ciudades que aglutinan más personas en Estados Unidos, crean sus cuerpos de policía principalmente por esa razón, porque existen demasiadas personas, ya son ciudades, ya son metrópolis y pues requieren vigilancia. Vamos a dar un salto y nos venimos a Chihuahua. En Chihuahua, la seguridad estaba a cargo en un principio, igual que en cualquier parte, de los militares. Esto es en la Nueva España, cuando todavía no se le conocía a nuestro estado como Chihuahua, sino como San Felipe el Real. En este tiempo, pues existen ciertos individuos que provienen de la milicia y que se les conoce como los dragones provinciales del príncipe. Estos fueron creados desde mucho tiempo antes para el centro del país y después se fueron extendiendo a cada una de las de los diferentes asentamientos, especialmente en aquellos lugares en donde interesaba mucho la protección debido a que se estaban obteniendo recursos minerales, madera, eh, de cualquier tipo de recurso que le sirviera en este caso al reinado, a España. ¿Qué era lo que en este tiempo cuidaban o trataban de darle mayor atención a los desórdenes sociales? Recordemos que en ese tiempo, cuando se asientan eh, en un principio aquí las primeras sociedades, pues había diferentes etnias como los tarahumaras, los yaquis, los apaches, diferentes etnias que obviamente no estaban de acuerdo en que sus terrenos fueran invadidos. Entonces se cuida mucho el aspecto de los desórdenes sociales. Por ahí en este libro de Minería y Sociedad que se encuentra en el Centro Minero de Santa Eulalia, se menciona también tener mucha precaución, mucho cuidado sobre los aspectos que se relacionan con violaciones. Y se menciona en tercer lugar algo que para mí era la primera de las razones, que es proteger los minerales extraídos. Recordemos que Chihuahua es una entidad que en su tiempo, en el tiempo del virreinato, eh, ofrecía gran cantidad de minerales, la posibilidad de extraer gran cantidad de minerales. Una anécdota que me llama la atención, por ahí la leí hace tiempo, es que todos conocemos que existen diferentes lugares en nuestro estado en donde se han extraído tradicionalmente minerales. Uno de ellos, pues, es Parral. Y por ahí, inclusive en periódicos, en revistas, se sigue mencionando eh, como un eslogan a Parral como la capital del mundo. Y los parralenses, bueno, al menos los que tienen más edad, le siguen diciendo a Parral la capital del mundo. ¿Y esto por qué es? Bueno, esto surgió con una base sólida. Resulta que cuando empiezan la extracción de minerales en México o en la Nueva España, en el virreinato, pues Parral llega a ser uno de los lugares con mayor cantidad de plata en el mundo y en ese tiempo se le conoce como la capital de la plata en el mundo. Así dura un tiempo, bastante tiempo, hasta que después se descubren yacimientos en otras partes del mundo y pues ya Parral deja de ser la capital de la plata. Pero con el tiempo, los mismos habitantes siguieron conservando este título no oficial como la capital del mundo. En ese tiempo, pues no se trataba nada más de conservar el orden, también se buscaba conservar un estado de poder. Es así como hace 185 años en todo México, especialmente en aquellas poblaciones que crecen con mayor rapidez, aparecen estos individuos que se les llamaba los serenos. Y esto era porque durante la noche, para poder estar en contacto unos con otros, eran una especie de vigilantes, una especie de policías que cuidaban las calles durante las noches principalmente, y durante la noche ellos daban un grito que indicaban las 11 y todo sereno,
las 12 y todo sereno, y era con el fin de que los oyeran sus compañeros y pues todo siguiera controlado, en calma y saber que el compañero policía o sereno que se encontraba a 2 o 3 calles estaba sin ninguna novedad. Esto era una especie de servicio de policía urbana, pero también hay que mencionar que a estos individuos se les utilizaba no nada más para la vigilancia de las calles. En ese tiempo se les utilizaba para muchos aspectos que correspondían al municipio, como el encendido de las lámparas. Recordemos que en ese tiempo todavía no existía energía eléctrica y de esta manera eh, se podía hacer uso de estos individuos para determinadas necesidades del municipio, como en este caso les digo, el encendido de las lámparas, en algunas ocasiones la, eh, lo respectivo a drenajes, a servicios de agua, todo este tipo de situaciones. Por allá de 1835, aquí en nuestro estado, el general José Joaquín Calvo reorganiza el servicio y crea la Junta de Policía. Es así como posteriormente el gobernador Ángel Trías expide el reglamento de policía. Aquí, en nuestro municipio, se crea la Comisaría Central de Policía y esto fue por allá del año de 1906, es decir, ya pasando, ya entrando al siglo XX. Y esta comisaría central, pues ahí estaba el policía, el comandante de la policía, había la cárcel municipal y diferentes instancias de lo que es el gobierno municipal. En un principio, como podemos observar en esta imagen, la comisaría se asienta en este edificio que hoy es la presidencia municipal. Esta imagen está tomada desde la catedral y podemos ver este edificio que no es el que actualmente existe. Este edificio se le conocía como el edificio de los 13 arcos, ahí se asienta la policía municipal. Después veremos que tuvo que mudarse a la Independencia y Doblado por diferentes razones que veremos más adelante. Pero aquí por lo pronto aparece la primer policía o la primer comandancia de policía. Esta otra imagen captada también desde ahí de la catedral, podemos ver la plaza eh, y este edificio de los 13 arcos. También es importante mencionar que en la mayoría de nuestros municipios de toda la República, veremos cómo en torno a una plaza central siempre se va a ubicar, eh, casi siempre, pues los poderes fácticos, ¿no? Presidencia municipal, gobierno del estado y ojo, eh, en este caso, catedral y alguna de las casas de las personas o de los personajes más ricos. Si nos ponemos a pensar, pues ahí están los poderes, entre comillas, ¿verdad? Que gobernaban. Las personas que tenían más dinero, que hacían una influencia extraordinaria sobre los gobiernos civiles. La religión, en este caso era la religión católica, que también tenía bastante influencia. Y así pues la presidencia municipal y en algunas ocasiones el gobierno del estado. Por eso en muchas partes, en muchas eh, presidencias, en muchos municipios de la República veremos esta misma disposición en torno a una plaza central. Casi siempre veremos la presidencia, el edificio del gobierno del estado, la catedral y alguna de las viviendas de los personajes más ricos de ese tiempo. Bien, con el tiempo esta presidencia municipal cambia el edificio y poco a poco se convierte en lo que hoy conocemos como lo que se encuentra ahí en la Independencia entre Victoria y Libertad, ¿verdad? Lo que es la presidencia municipal. En México existió hasta el siglo XX, finales del siglo XX, lo que se conoció como la policía rural. Esta policía rural fue creada por el presidente Benito Juárez el 5 de mayo de 1861. Y pues ahí existen diferentes opiniones con relación a los objetivos de la creación de esta policía rural. Muchos lo atribuyen a el hecho de que cuando Benito Juárez, el presidente Benito Juárez, va a iniciar su presidencia, pues tuvo bastantes problemas
Recordemos la invasión por ahí del 5 de mayo, la batalla del 5 de mayo. Recordemos que en un tiempo el que fuera, vamos a decir, un emperador en México, Maximiliano, pues intentó gobernar nuestro país cuando ya existía en este caso un presidente que era Benito Juárez. Por ahí en ese tiempo los personajes con mayor cantidad de dinero, con mayor recurso, pretendieron ofrecerle a un emperador el gobierno de México y pues van y lo hacen, van y le ofrecen hasta donde él se encuentra en Europa, van y le ofrecen el gobierno de México y él ve la posibilidad de convertirse en un emperador. Entonces, pues se traslada aquí a México y pues crea bastantes problemas para Benito Juárez. Recordemos que en su momento, cuando ya es derrotado, Benito Juárez lo manda a ejecutar. Bien, esta policía rural eran elementos bastante fuera de la ley. eh, no recibían pago por sus servicios. Inmediatamente nos llega a la mente, ¿y cómo es que subsistían? Bueno, pues cometían bastantes tropelías. Por allá de 1970 existieron hasta 120,000 y se redujeron hasta 14,000 en el año de 1996. Ya eran un grupo al final que únicamente cuidaba pues partes inaccesibles para eh, las policías estatales o las policías municipales. Este grupo, preferentemente, pues obviamente viniendo de la época de 1900 hacia acá, pues andaban a caballo y cuidaban en un principio caminos que comunicaban estados o caminos que comunicaban en municipios. Eran una especie de policía federal, por decirlo de alguna manera, sin que fueran eso precisamente, eran la policía rural. Estaban mal pertrechados, pero esto era debido a que los que se encargaban de distribuir armamento, eh, uniformes o lo que fuera, pues se quedaban con ellos y como había mucha corrupción, pues los vendían. Trabajaban al margen de la ley, era un grupo represivo y se considera por diferentes autores que eran un grupo de espionaje para la Secretaría de Gobernación de México. Eh, Detectaban aquellos lugares en donde existían inconformidades, en donde existían posibles revueltas y pues funcionaban como un grupo represor. A través de la historia podemos saber que los presidentes Sebastián Lerdo de Tejada, Porfirio Díaz, los siguieron utilizando después de Benito Juárez. Eh, por allá en el año de 1889 había 2,000, que eran bastante. Algunos de ellos se forman, eh, algunos de estos grupos, estas policías, se forman con exconvictos y pues esto obviamente motiva a que sus actos no sean en apego a la ley. Era una fuerza inestable. El periodo que se les permitía o el que se les pedía que estuvieran al servicio de la nación, pues era de 4 o 5 años, pero en muchas ocasiones desertaban. Eh, Aplicaban la ley en el mismo lugar en donde ellos se daban cuenta que se había cometido algún delito, especialmente en estas épocas, es decir, por allá de 1890, 1900, 1920, el ganado era susceptible de ser robado, entonces era algo que se penaba o se castigaba muy duramente. Había corrupción y como les digo, pues ahí los oficiales se aprovechaban y vendían el equipo en muchas ocasiones. Existía alcoholismo y su vestimenta o su uniforme, por decirlo de alguna manera, era un traje de charro, sombrero de ala ancha, pantalones de cuero con botonaduras de plata. Pues ya así nos damos cuenta de que percibían eh, un sueldo mínimo o sin sueldo, pues de dónde obtenían todo esto para vestirse de esta forma. Bueno, pues ya sabemos, ya nos podemos imaginar. Aquí en Chihuahua, el coronel Miguel Ahumada también crea una policía rural.
para el estado. Y esta policía rural tenía como fin vigilar las diferentes comunidades en el estado y tratar de prevenir el robo de ganado. Aquí las funciones que tenía era de escolta y patrullaje, especialmente para muchos inversionistas de fuera que venían a, pues, a poner aquí sus negocios, pero que en muchas ocasiones, como se menciona hasta en la actualidad, venían pues a saquear el, lo que había en nuestro estado, principalmente los minerales, ¿verdad? Igualmente que en toda la República funcionaban por medio de represión y eran agentes que en un momento dado le brindaban información al Estado y en muchas ocasiones funcionaban como apoyo para los caciques. Aquí, como en cualquier parte de la República, hubieron caciques que se apoderaban de tierras y así podemos ver historias que a lo mejor nos parecen inverosímiles, pero sí, eh, si leemos un poquito de historia, nos daremos cuenta de que sí existieron este tipo de personajes. Se menciona por ahí en algunos libros una anécdota muy interesante en la cual este señor Luis Terrazas, que muchos le dicen don Luis Terrazas, un terrateniente que tenía cantidades inconcebibles de tierra, va a México y por ahí va alguna reunión y le preguntan, ¿usted es de Chihuahua? Y él contesta, no, Chihuahua es mío. ¿Por qué? Porque él tenía una gran cantidad de territorio. Pues ahí una imagen de estos personajes, la policía rural, que como ya les comenté, funcionaba sin reglas, al margen de la ley, y ahí donde eh, detectaban o sorprendían a algún delincuente, ahí mismo aplicaban la ley de acuerdo a su criterio. Estos rurales mexicanos siguieron existiendo durante la revolución y posterior a esta. Bien, hasta aquí vamos a llegar en este breve recorrido por la historia de la policía en el mundo y luego a nuestro estado. Espero que haya quedado lo más claro posible en todo este recorrido y por ahí les comparto más adelante lo que es el resumen de esta historia. Gracias y nos vemos en la próxima.